Hola amigo maestro, hoy vamos a trabajar sobre la teoría de los temperamentos. Vamos a utilizar la teoría que desarrolló Hipócrates, pero vamos a utilizar el libro que nos enseña Tim LaHaye sobre este aspecto. Los temperamentos son algo importante porque establecen nuestra forma de relacionamiento con la audiencia con quien vamos a trabajar. Entonces quisiera aclarar antes un par de conceptos. Dentro de las definiciones más importantes que nosotros tenemos que establecer es qué es el temperamento y qué es el carácter, además de qué es la personalidad. Hay mucha confusión alrededor de estos conceptos y es importante establecerlo antes de comenzar con la explicación de la teoría de LaHaye. Entonces, el temperamento es la resultante de rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. Congénito significa nacemos con ellos. Desde el punto de vista de nosotros los creyentes es dado por Dios y el temperamento no cambia, solamente se acentúa o se modifica en su forma de presentarse en el tiempo. Hablemos ahora del carácter. El carácter es el resultado de una combinación de elementos como nuestra crianza, la educación que hemos tenido, las actitudes y las creencias que hemos desarrollado, los principios con que fuimos formados y las motivaciones, en fin, de toda nuestra vida. El carácter es la suma de nuestros hábitos. Esto lo puedes ver en el video que trata sobre la construcción del carácter, y el carácter cambia al cambiar el pensamiento. Una de las cosas más importantes es entender que cuando se combinan carácter y temperamento, se conforma la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es esa visión exterior, esa fachada que la gente ve de nuestro yo interior, y depende qué tan exacto es lo que ellos ven, depende de nuestra autenticidad. En realidad, la personalidad es una combinación de el carácter que está dominando al temperamento, y es lo que hace que nosotros presentemos ante las personas en ocasiones algunos modos de ser. Entendiendo estos tres conceptos, vamos a comenzar ahora sí con nuestra teoría de los temperamentos según Tim LaHaye. Entonces vamos a ver por qué es importante dominar estos conceptos del temperamento. Lo primero es porque el temperamento, el carácter y la personalidad del maestro se ponen en juego con los del participante. Eso facilita o complica la relación, y esto facilita o complica el proceso de enseñanza-aprendizaje. De la manera como comprendemos nuestro temperamento, nos preparamos mejor para esa relación y finalmente de esta manera optimizamos nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es clave saber entonces? ¿Qué son el temperamento, el carácter y la personalidad? ¿Cuáles son los temperamentos y cómo se clasifican? ¿Cómo interviene ese juego de temperamentos en las relaciones con otros? Comencemos entonces por conocer a Hipócrates. Hipócrates es conocido como el padre de la medicina y él vivió 3 a 4 siglos antes de Cristo. En su conocimiento y en su contexto, Hipócrates expresó una teoría según la cual la conducta del ser humano está determinada por un fluido que lo domina. Ese fluido era contrastado con el agua, que es el fluido neutro por excelencia. Habían fluidos como la bilis amarilla, la sangre, la flema y la bilis negra. Y según una persona era dominada por uno de estos fluidos, tenía un tipo de comportamiento. Entonces, a las personas dominadas por la bilis amarilla se les llamó colérico. A las personas dominadas por la sangre se les llamó sanguíneos. A las dominadas por la flema se les llamó flemático, y a las dominadas por la bilis negra se le llamó melancólico. Recuerda que lo que Hipócrates planteó era relacionado con la forma como la gente entendía en ese momento su mundo. Dentro de la teoría de Hipócrates, él planteó que existían dos grupos de temperamentos. Unos temperamentos calientes, que eran los de la bilis amarilla y la sangre, es decir, coléricos y sanguíneos, y unos temperamentos fríos, que eran los dominados por la flema o los flemáticos, y los de la bilis negra o los melancólicos. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nosotros trabajamos dos temperamentos calientes y fríos, la gente tiende a pensar que el término colérico tiene que ver con la irascibilidad o el mal genio, o que cuando se habla de melancólico estamos hablando de gente depresiva o algo parecido. Esto no es así. Recuerden que en ese momento no se conocían ese tipo de comportamientos ni se clasificaban así. Recuerda, el colérico es porque está dominado por la bilis amarilla y el melancólico porque está dominado por la bilis negra. Entonces vamos a ver un poco de los comportamientos. Tenemos personas con un temperamento colérico.
El comportamiento de un colérico es que es extrovertido, enfocado y realista. El colérico es de temperamento caliente y se le conoce como personas fogosas, de genio vivo, activos, prácticos, de voluntad recia, que actúa bajo metas y objetivos pragmáticos. Son autosuficientes, muy independientes, tienden a ser terminantes y porfiados, tercos en algunos casos. Son ágiles para tomar decisiones tanto para sí como para los demás y prosperan en la actividad. Es decir, ellos viven muy bien en los ambientes de gran actividad. No necesitan ser estimulados, sino que ellos son los que estimulan a otros. Pero cuidado, el colérico es muy enfocado porque tiene objetivos muy bien planteados. También dentro del temperamento caliente tenemos al sanguíneo. El sanguíneo es extrovertido, es hablador, es optimista. Es una persona que se le conoce como cálido, campante, vivaz, que goza de la vida, le gusta la actividad para sentirse vivo. Le gusta la actividad por la actividad en sí misma. Es receptivo por naturaleza y las impresiones externas le llegan fácilmente al corazón. Cuando decide, sus sentimientos predominan sobre sus pensamientos y reflexiones, es decir, son mucho más actuadores que pensadores o reflexivos, y tienen una gran capacidad para divertirse y generalmente logran proyectar su naturaleza de una manera cordial. Pasamos a los temperamentos fríos. Aquí encontramos al melancólico, que se le conoce como introvertido, pensador, bastante emotivo. El melancólico es perfeccionista, es analítico con una tendencia al sacrificio y emocionalmente es muy sensible. Son personas que tienen una gran sensibilidad por otros, por sus necesidades y por sus sucesos. Nadie como el melancólico para apreciar las artes. Está inclinado por naturaleza a ser introvertido. Su humor es cambiante porque habitualmente lo dominan mucho las emociones. Entre esto, el ejemplo más claro del melancólico es que cuando amanece haciendo sol, el melancólico está muy positivo y avanza con facilidad en los elementos que tiene que hacer, pero cuando amanece lloviendo, el melancólico se deja afectar fácilmente y cae en esa melancolía que le conocemos. Según su disposición de ánimo, si es positiva, actúa como el extrovertido, pero en otras ocasiones anda triste y deprimido, y durante esos periodos se retrae y se vuelve negativo en grado sumo. Es decir, el melancólico se deja afectar muy fácilmente por sus emociones, por lo que es difícil de predecir. Otro de los temperamentos fríos es el temperamento flemático. Al flemático lo conocemos por ser introvertido, es bastante observador y es muy conservador en sus posiciones. El flemático es calmo, sereno, es lento para el gusto de algunas personas, es tranquilo y equilibrado y mantiene un control emocional y mental sobre todas sus actividades. La vida para él debe ser una experiencia feliz, sin muchas peripecias, durante la cual él procura no verse envuelto en problemas de los demás, muy pocas veces se irrita, no importa cuáles sean las circunstancias, y ejerce un severo control sobre sus emociones. Bajo su capacidad serena, reticente, algo tímida, se esconde una verdadera constelación de capacidades. No le faltan amigos porque disfruta de la compañía de las personas y posee un sentido de humor bastante especial. Todos en algún momento mostramos los 4 temperamentos, pero los mostramos en diferentes proporciones. Pero siempre hay un temperamento dominante y uno subyacente. Los otros 2 son catalogados como esporádicos y eventuales. En el caso mío personal, yo soy flemático como dominante y soy colérico como subyacente. El trabajo me ha llevado, y muchas personas me conocerán como más colérico que flemático, pero es algo que se deriva, como mencionábamos anteriormente, de mi carácter dominando mi temperamento, y para mi trabajo es conveniente mostrarme más colérico que flemático. Los otros 2, los esporádicos y eventuales, para mí son la melancolía y la sanguinidad. Pero es importante tener en claro que cuando nos relacionamos con una persona, conoceremos de ella una mezcla de los 4 componentes de temperamento, es decir, de todos los temperamentos al mismo tiempo, unos en mayor proporción que otros. Al final, lo que conocemos de ellos es una mezcla y por eso hay que ser cuidadoso de no catalogar a priori a las personas. ¿Qué importancia puede tener esto de los temperamentos en nuestra relación? Y voy a tomar como ejemplo nuestra relación. Si yo fuera un jefe dominante y soy sanguíneo, ¿qué efecto puedo tener en la relación, por ejemplo, si mi asociado o si la persona que reporta conmigo es un sanguíneo? Pensaríamos que si son 2 sanguíneos se van a entender fácilmente, pero piensen que 2 sanguíneos van a tender a tomar acción
por su cuenta sin consultar y de manera rápida y poco reflexiva. Si el jefe es dominante y el asociado es colérico, el colérico va a estar pretendiendo continuamente que el sanguíneo le exponga cuáles son los objetivos que debe perseguir y cuál es el camino que debe seguir. O sea que tampoco es una relación sencilla. Si el sanguíneo es el jefe y el asociado es un melancólico, el jefe debe tener cuidado de la manera como le exige el asociado melancólico, porque puede terminarlo hiriendo, ya que el melancólico es muy sensible. Y finalmente, si el jefe dominante es un sanguíneo y el asociado es un flemático, el jefe va a sufrir pensando que el flemático se toma demasiado tiempo, cavila demasiado y medita demasiado antes de tomar acción. Este es un ejemplo de cómo es importante entender la relación entre un temperamento y otro cuando hay una relación entre jefe y asociado, pero el mismo proceso sucede cuando somos miembros del mismo nivel en el mismo equipo. Por eso es importante que tomes un test y que definas claramente cuál es tu temperamento y analices cómo se relaciona ese temperamento con el temperamento de otras personas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, realiza un test para comenzar a definir tu propio temperamento, tanto el dominante como el subyacente. Reflexiona en los temperamentos de otras personas para comprenderlas mejor y aplica este concepto al diseño educativo pensando qué sucede si yo soy de un temperamento que no se va a relacionar fácilmente con otros dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Como ejercicio para comenzar, te pido que revises tus materiales para detectar si estás usando estas herramientas que impacten a los participantes con diferentes temperamentos y que ensayes con algún participante de temperamento marcadamente diferente al tuyo para que puedas ajustar algunos materiales y ver cómo esto interfiere aportando o entorpeciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por estar en este canal, por compartir con nosotros tu tiempo y ganar entre todos de nuestro conocimiento compartido. Este es el canal del Taller del Profe y aquí encontrarás muchas herramientas. Te invito a que nos visites, nos des un like y te suscribas para construir mejores maestros. Espero verte muy pronto. Hasta pronto.